personal de este distrito judicial de Duarte fue apoderada de una acción constitucional de habeas corpus incoada por la impetrante Marina Altagracia Martínez Paulino a través de sus abogados constituidos en fecha 5 de septiembre del año 2019, de lo cual este tribunal resultó competente en cumplir las disposiciones del artículo 72 del Código Procesal Penal y también de la remisión del conflicto de competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia mediante resolución número 6449/2019 de fecha 12 de diciembre del año 2019. Por lo tanto, este tribunal resulta competente para decidir si se ha producido o no una vulneración al derecho fundamental de la libertad, mismo reconocido en la Constitución de la República, y también es competente para adoptar las medidas apropiadas en caso de comprobación de la misma. Este tribunal no es competente para anular sentencias o imponer sanciones, pues esa atribución es dada a la Suprema Corte de Justicia en materia de casación. Por eso hago la aclaración, porque en los debates siempre tocaba eso. Que si bien esta acción constitucional que había corpus data de fecha 5 del mes de septiembre del año 2019, este retardo se debe a diversas situaciones presentadas en su curso, tales como un conflicto de competencia entre la Cámara Penal de San Francisco de Macorís y la Cuarta Sala Penal de Santiago de los Caballeros, y la solución del mismo por la Suprema Corte de Justicia, donde se designó a esta Cámara Penal para conocer esta acción constitucional. En la instrucción de la presente acción constitucional, el Ministerio Público, como parte integrada, presentó algunos incidentes, los cuales fueron respondidos por este tribunal, y uno de ellos acumulado para el momento de conocimiento de esta solicitud. Pedimento al cual se le adhirió la parte interviniente, que lo constituyen las víctimas, querellante y al municipio. Pero también, si observamos en sus conclusiones, también hizo alusión a los artículos mencionados en dicho incidente de evaluación. En cuanto al fondo, fundamentó su acción de inadmisibilidad en el entendido de que se declare extemporánea esta acción en virtud de lo que establece el artículo 400 del Código Procesal Penal Dominicano. Ya en las conclusiones de fondo, que el tribunal le entregó la palabra a la parte impetrante, en el fondo concluyó en cuanto al fondo que se declare buena y válida la presente acción constitucional de habeas corpus incoada por la impetrante a través de su defensa técnica por haberse presentado conforme lo establece la norma que rige la materia. En cuanto al fondo, solicitó la inmediata puesta en libertad de la impetrante por haberse comprobado y demostrado que su prisión es ilegal, ya que los 2 años de prisión profesional a que fue condenada le están ventajosamente vencidos, por lo que su prisión deviene en ilegal y arbitraria y abusiva. Y en consecuencia, sigue concluyendo que en base a lo establecido en el artículo 377 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 1015, se ordene la inmediata puesta en libertad desde la sala de audiencia, desde el lugar donde se encuentra recluida, y que se le ordene también a la Procuraduría Fiscal titular del Distrito Judicial de Duarte, al Procurador General titular del Departamento Judicial de la Ciudad de San Francisco de Macorís y a la autoridad pertinente que la tenga bajo su custodia a cumplir con el mandato de poner en libertad a la OI impetrante. Y también solicitó que en base a lo establecido en el artículo 391 de las cosas a declarar de juicio. En tanto que la licenciada Carmen Alaro Peña, Ministerio Público,
que por efecto de los artículos 400, 401 y 381 del Código Procesal Penal y el artículo 68 y 71 de la Constitución Dominicana, se rechace la presente acción de habeas corpus al comprobarse y verificarse que la internante no está detenida de manera arbitraria e ilegal, sino por mandato de una sentencia de primer grado. En el caso del licenciado José Martínez Opperman, se adhirió a lo expuesto por la representante pública. En ese sentido, el artículo 71 de la Constitución Dominicana expresa que toda persona privada de su libertad o amenazada de ser de manera ilegal, arbitraria o irrazonable tiene derecho a una acción de habeas corpus por un juez competente por sí mismo o por quien acude su nombre, de conformidad con la ley, para que conozca y decida de forma sencilla, efectiva, rápida, sumaria, la legalidad de la privación o la amenaza de su libertad. Mientras que la ley 137/2011, su artículo 63, contempla las mismas disposiciones, agregando que la acción de habeas corpus se rige por las disposiciones del Código Procesal Penal y no por un ser limitado cuando no exista otra vía procesal igualmente expedita para tutelar los derechos garantizados por esta vía procesal. Al analizar en síntesis el asunto planteado, se debe observar lo que es la causal que mantiene a la persona privada de su libertad. Vamos a mencionar dos causales, lo de la medida de coerción y la causal de lo que es la sanción. En este sentido, como dije anteriormente, se debe observar la causal principal que mantiene a la persona privada de libertad, lo que sin lugar a duda es la medida de coerción que le fue impuesta inicialmente en la Oficina Judicial del Servicio de Prisión Permanente, lo cual le fue impuesta después de haber sido arrestada mediante orden de arresto de fecha 30 de agosto del año 2017, teniendo a la fecha más de 3 años de privación de libertad, ya que dicha medida ha sido revisada y mantenida en reiteradas ocasiones. Considerando que al analizar la naturaleza de las medidas de coerción, esencialmente las mismas son vistas como un medio para obtener un fin específicamente garantizar la presencia del imputado a todos los requerimientos que le haga la justicia, pues al no ser un fin en sí misma no tiene relación con la culpabilidad o no del imputado, sino más bien con la expectativa de condena como uno de los métodos tomados en cuenta para determinar su gravedad. En ese sentido, aunque exista una sentencia condenatoria en contra de una persona, la medida de coerción, en este caso, la que resulta privativa de libertad, es la que mantiene atado a la prisión a cualquier ciudadano que sea imputado en un proceso penal, por lo que en vista de su principio de provisionalidad, las mismas están sujetas a controles exigentes para verificar su posible revocación, modificación o cese. Esto a los fines de que su existencia no se convierta en una forma irrazonable de contrañimiento estatal, ya que además de que debe ser revisada periódicamente, tal y como hemos dicho, las mismas tienen un límite máximo como tope razonable de su duración, especialmente haciendo alusión a los artículos 15, 16 y 22 y 222, finalizando con el artículo 241, en donde se determina que el límite máximo de la prisión preventiva es de 12 meses. Límite razonable que ha sido objeto de innumerables sentencias de la Suprema Corte de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haciendo hincapié en la obligación del Estado de garantizar la efectividad de dichas disposiciones, ya que cuando una persona sobrepasa dicho límite resulta obligatoria su inmediata puesta en libertad. Para la doctrina internacional, etimológicamente, razonabilidad o razonable proviene del latín rationibus, que significa reglado, justo, conforme a la razón. Y si recurrimos al diccionario de la Real Academia Española, establece que la razón es la facultad de discurrir. Con todos estos elementos decimos como primera idea
El examen de razonabilidad es todo aquello que nuestra sana facultad de discurrir nos indica que es justo, de acuerdo con las denominaciones utilizadas por Juan Francisco Linares. La razonabilidad es la adecuación de sentido en que se debe encontrar todos los elementos de la acción para crear derecho. Los motivos, circunstancias del caso, los fines, el sentido común jurídico, el preso de valores que lo integran y los medios aptos para conseguir los fines propuestos. Si la razonabilidad de las leyes es la adecuación de todos sus factores en el sentido constitucional, esto significa que tanto la circunstancia del caso, tenida en cuenta por el legislador, como los medios elegidos y los fines propuestos, deben guardar una proporción entre sí, es decir, la razonabilidad interna del acto, y además las leyes deben ajustarse al sentido constitucional formado por los motivos tenidos en cuenta por el constituyente para los fines propuestos, por los valores jurídicos fundamentales y por los medios previstos. Esto es la razonabilidad externa del acto. En consecuencia, la razonabilidad puede ser interna, como le dije anteriormente, o externa, según la adecuación entre los distintos elementos de la acción. Relación medio y fin. Se dé dentro de la ley o entre la ley y la Constitución. En ese sentido, vamos a hacer alusión al contenido del artículo 7.3 de la Convención, que establece la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que aquel no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones, ni eludirá la acción de la justicia. Las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son por sí mismos justificación suficiente de la prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva. Se inflige la convención cuando se priva de libertad con un periodo excesivamente prolongado y por lo tanto desproporcionado a una persona cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida o en el caso que ha sido establecida ya ha pasado el límite prolongado de su cumplimiento. Esto equivale a anticipar la pena. En esta tesitura vale decir que vale la pena mencionar en el aclarando de que aún con la existencia de una sentencia condenatoria, sin importar la prolongación de la sanción, el instrumento consistente en medida de coerción siempre deberá quedar sujeta a límites razonables, pues confundirla con la sanción sería desnaturalizar su esencia misma. Por ende, el derecho de presunción de inocencia que se le debe respetar a cada ciudadano, mandato que se desprende del principio de provisionalidad de la medida de coerción, ya que una vez vencido no solo el límite máximo de su duración, sino también el tiempo de vigencia de la última resolución que se refiere a la medida de coerción, pues evidentemente la privación de libertad se convierte en arbitraria e irrazonable, pues el acto que la impone ha perdido vigencia en el escenario jurídico del justiciable. Dicho esto, en el caso concreto, la impetrante ha sido sancionada a cumplir la pena de 2 años de prisión en base a la sentencia 125/2019 00101 de fecha 15 de mayo del año 2019, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, la cual modifica la condena de la imputada, siendo inicialmente condenada en primer grado a 5 años. Y la Corte le reduce la pena y le pone una sanción de 2 años, eliminando una de las calificaciones jurídicas
sentencia última que fue recurrida en casación por ante la Suprema Corte de Justicia, siendo este recurso el argumento que plantea el Ministerio Público para que se mantenga la privación de libertad. En esas atenciones, antes del análisis final, resulta ocioso hacer alusión al artículo 25 del Código Procesal Penal, que dispone que las normas procesales que coarten la libertad o establezcan sanciones procesales se interpretan restrictivamente. La analogía y la interpretación extensiva se permite para favorecer la libertad del imputado el ejercicio de sus derechos y facultades. En estas atenciones, según lo dispone el artículo 400 y 401 del Código Procesal Penal, el recurso atribuye al tribunal que decide conocimiento del proceso, exclusivamente en cuanto a los puntos de la decisión. Necesito un poco de agua. Que han sido impugnados. Sin embargo, tiene competencia para revisar en ocasión de cualquier recurso las cuestiones de índole constitucional, aun cuando no haya sido impugnada por quien presentó el recurso. Asimismo, el artículo 401 dispone que la presentación de recursos suspende la ejecución de la decisión durante el plazo para recurrir y mientras la jurisdicción apoderada conoce del asunto, salvo disposición legal expresa en contrario. Visto estos textos, los mismos se refieren a las reglas generales de los recursos, no a un recurso determinado, siendo de interés en el presente caso determinar la naturaleza del artículo 401 del Código Procesal Penal sobre la suspensión de ejecución de la decisión impugnada. En ese orden, al interpretar dicha norma bajo el entendido de que con el recurso extraordinario de casación se suspenden los efectos de la sentencia de apelación y que se presuma como ejecutoria la del primer grado, sería una aseveración errónea no solo desde el punto de vista práctico de la norma, sino también desde la naturaleza misma de los textos mencionados, ya que aún habiéndose expresado que la razón de privación de libertad de la persona no es la sentencia de condena, sino la medida de coerción, el espíritu del legislador en el artículo 401 es favorecer con un tiempo de gracia procesal al que resulte afectado, con la posibilidad de recurrir cualquier decisión sin sufrir los efectos de la misma de forma inmediata, de conformidad, con el precitado artículo 25, análisis que solo desaparecería en caso de que algunas normas dispongan lo contrario, pues se afectaría gravemente el principio de presunción de inocencia, el estatuto de libertad y el derecho a recurrir establecido en los artículos 14, 15 y 21 del Código Procesal Penal. Finalmente, en vista de las condiciones concretas del presente caso, el tribunal ha verificado que respecto de la impetrante, indistintamente de la posibilidad que se tenga de modificar la decisión de sanción que existe en su contra ante el recurso de casación, ya sea para beneficiarle o perjudicarle, dicha situación resulta ser hipotética sobre la suerte que se tenga con una sentencia que pueda adquirir la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Sin embargo, lo evidente en el presente caso es que esta persona se encuentra privada de su libertad de forma manifiestamente arbitraria, ya que ha sobrepasado no solo el límite de cumplimiento de la sentencia en su contra, como bien lo dispone el artículo 40, numeral 7 de la Constitución Dominicana, sino también se encuentra de forma notoriamente superando el límite razonable de la prisión preventiva, asunto que hacen que el juez de habeas corpus actúe en consecuencia a las normas constitucionales al efecto, tutelando de manera efectiva el derecho a la libertad de cualquier ciudadano en las mismas condiciones quien ha adoptado el doble grado de jurisdicción en las vías ordinarias, sin que hubiese alguna decisión con carácter definitivo que permita mantener privada de libertad
además de no existir ninguna otra vía efectiva para obtener su libertad. En síntesis, el tribunal ha decidido lo siguiente, ha fallado lo siguiente. Primero, declara buena y válida en cuanto a la forma la solicitud de habeas corpus realizada por la impetrante Marlin Altagracia Martínez Paulino, a través de sus abogados constituidos, la licenciada Ingrid Hidalgo Martínez, licenciado Vladimir Antonio García Hidalgo y el doctor Manuel Antonio García, por ser conforme a lo establecido en el artículo 71 de la Constitución Dominicana, artículo 63 de la Ley 137-11 sobre los procedimientos constitucionales y 381 del Código Procesal Penal. Segundo, en cuanto al fondo, acoge la acción de habeas corpus, ordenando la puesta inmediata en libertad del impetrante Marlin Altagracia Martínez Paulino, desde el lugar donde se encuentra recluida, a menos que se encuentre bajo prisión por otro hecho, en virtud de las disposiciones de los artículos 40, numeral 7 de la Constitución de la República Dominicana, toda vez que la sentencia penal número 125-2019-101 de fecha 15 de mayo del año 2019, emitida por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, la condenó a 2 años de prisión y al día de hoy ha cumplido con la pena impuesta, no existiendo constancia de que exista otra sentencia que imponga una sanción mayor a la consignada por la Corte de Apelación de este Departamento Judicial de San Francisco de Macorís. Tercero, ordena a la Procuradora Fiscal titular del Distrito Judicial de Duarte, al Procurador General titular del Departamento Judicial de la Ciudad de San Francisco de Macorís, así como a cualquier autoridad que la tenga bajo su custodia, cumplir con el mandato de la presente decisión de poner en libertad al impetrante, so pena de desacato establecido en el artículo 387 del Código Procesal Penal Dominicano. Cuarto, declara el proceso libre de costas. Quinto, ordena la notificación de la presente decisión a las partes de esta acción constitucional de habeas corpus. Sexto, ordena la ejecución sobre minuta de la presente decisión, no obstante cualquier recurso. Pasen buenas tardes. Gracias, señor. A representar los derechos de las víctimas. Eso no significa que en el ejercicio de ese derecho vayamos a vulnerar derechos de nadie. Esto es parte del proceso y todavía este proceso continúa ante la Suprema Corte de Justicia. Es cuanto, ¿Cuál sería el próximo paso? La Suprema se encuentra apoderada del fondo del recurso, pero vuelvo y repito, si existen derechos y garantías fundamentales a favor de la imputada, también lo existen a favor de nosotros que representamos la víctima. Y en esa búsqueda de justicia para nosotros, tampoco podemos pretender vulnerar derechos de otros. ¿Queda en libertad ella a partir de ahora? Tendrá la Procuraduría General de la República, a través del Ministerio Público, que firmar la libertad de la señora Marlin Martínez cuando lo entienda pertinente, so pena de las sanciones que establece la ley. ¿En qué van a hacer ustedes ahora? ¿Cuál es el próximo paso? Nosotros seguiremos en nuestro proceso de casación. Pero le permite la ley incoar otros recursos. Nosotros seguimos en el proceso. Pero le permite, seguimos ante la Suprema Corte de Justicia, proceso que ya comenzó hace tiempo. Ven. Genaro, ¿cuál es su posición? Por allá. Usted sabe que yo siempre he dicho, San Francisco de Macorís es la mata de la corrupción, todo el tiempo. Todo el tiempo yo lo he dicho. Y tanto esperábamos esto porque cuando se han declinado de una jurisdicción a otra y ha sido competente y San Francisco de Macorís la coge,
es porque nunca ha sido competente y es donde están los jueces más corruptos que pueden existir en la justicia. Dauri, devuélvete, ven. Bien, ahí está nuestro compañero Rafael Lara tratando de buscar las reacciones de los abogados de la defensa. Vamos a escuchar. Era una prisión completamente ilegal, arbitraria principalmente, irrazonable, desproporcionada. Siempre lo hemos sostenido. Cuando una persona es culpable o se halla en prisión más allá del tiempo razonable, en este caso fue condenada a 2 años y tenía 3 años en prisión, ¿qué hace el Ministerio Público teniendo a esa persona en prisión? Si la Suprema Corte de Justicia va a cambiar esa sentencia, ellos tienen los medios y la facultad de que la ley le atribuye para ir a buscar presos. Señores, es un Estado de Derecho, y no solamente con Marlin, es con todos. Las cárceles dominicanas están llenas de personas con la misma situación. Es increíble que el Ministerio Público no respete la ley, que es el garante para la libertad de todos los que estamos aquí presentes. ¿Hay algún amparo legal que le permita a la Procuraduría desacatar la orden del... Bueno, tú lo dijiste. De que desacató la sentencia? Tú lo dijiste, va a desacatar la sentencia. En caso de eso, nosotros, si desacata, vamos a proceder ya sometiéndolo a los tribunales como corresponde. Ella tendría que desacatar una jurisprudencia y eso sería un mal, nefasto precedente para este país. Lo que ha sido una sentencia ejemplar, y ojalá los otros tribunales y los otros imputados, las cárceles están llenas y repletas de situaciones como esta, que no deben darse. ¿Qué procede ahora? ¿En cuántos días pudiera llegar? No, yo espero buscar la sentencia ahora y esta tarde tenerlo en libertad, a más tardar. Muchas gracias.